Hola, pues muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos en esta tarde porque tenemos una invitada súper especial para tratar un tema que hemos venido platicando con anterioridad, pero que nos vamos a enfocar un poquito para profundizar en él. Bueno, primero voy a decirles quién es nuestra invitada, que ustedes la están viendo ahorita aquí y quien nos está escuchando por el podcast, pues la va a poder escuchar. Ella es María Dolores Saldaña González. Ella es consejera en tanatología, es contadora de profesión, nació en Río Verde, San Luis Potosí, y actualmente vive aquí en San Luis Potosí, México. Para quien nos escuche o nos vea, pues fuera de México, sepa que nosotros aquí estamos. Bueno, Lolita estudió tanatología y un seminario en tanatología que la acredita como consejera tanatológica. Es correcto, ¿verdad, Lolita? Así es. Y actualmente Lolita está estudiando un máster de tanatología que se llama Sentido de la Vida. Entonces, bueno, aparte de todo, quiero comentarles que, bueno, Lolita está involucrada en la tanatología porque desde hace ya varios años ella hace voluntariado en una asociación de aquí de San Luis Potosí muy bonita que se llama Manos, Vida y Amor. Manos, Vida y Amor, pues las voluntarias hacen trabajo que consiste en visitar el Hospital Central aquí en San Luis Potosí, donde acompañan a niños con enfermedades crónico-degenerativas que, bueno, que pueden terminar en muerte y atienden obviamente a los niños y a sus familias. Lolita tiene experiencia acompañando a personas en sus procesos de duelo. Entonces, pues bueno, como todos saben, este es un espacio que nosotros hemos organizado precisamente para dar temas de los que normalmente no se habla y que todos cuando nos vemos en estas situaciones, pues necesitamos apoyo y no sabemos hacia dónde recurrir. Muchas veces las cosas que sentimos no sabemos si están bien, si están mal. Entonces, hoy vamos a tratar de aclarar un poquito esas dudas. El tema que vamos a ver el día de hoy es el duelo por pérdida de salud o ya sea una discapacidad propia o que estemos enfrentando de manera personal la muerte. Y la verdad es que es un tema que a lo mejor se trata poco, ¿verdad? Porque solemos tratar el duelo cuando alguien se nos muere, pero no precisamente el propio, que debe de ser también un golpe muy duro. Entonces, para ello, Lolita, queremos pedirte de favor, primero para ponernos en contexto, que nos expliques un poquito qué es el duelo. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta por esta invitación que me hiciste, Claudia, de poder estar aquí con ustedes. Pues, ¿qué entendemos por duelo? Duelo es igual a dolor. Duelo, el proceso de duelo se vive porque cuando perdemos algo, cuando algo que teníamos y ahora no lo tengo, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante decir, por el tema que vamos a tratar de pérdida de la salud, que hay duelos tangibles y hay duelos intangibles, ¿verdad? Entonces, eso es duelo. Dolor es un proceso inevitable de vivir ante una pérdida. Muy bien, Lolita. Efectivamente, el duelo no es únicamente por muerte, como bien lo acabas de Así es. decir, es una pérdida que puede ir desde, y ya la hemos tratado en estos espacios, desde la pérdida de un trabajo, de la estabilidad económica, de una mascota, o cosas que a algunas personas pueden parecerle como que eso no es un duelo. Efectivamente es un duelo, es una pérdida, porque para mí puede ser algo muy catastrófico, aunque para otra persona no, ¿verdad? Entonces, Así es. como perfectamente lo explicaste, Lolita, pues bueno, precisamente es el proceso es una pérdida, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Lolita, concretamente en este tema que estamos tratando de la pérdida, del duelo por pérdida de salud, hay dos aspectos, ¿verdad? O dos personajes aquí por llamarle de alguna manera, la persona que lo está viviendo y las personas que están alrededor, que normalmente Así son es. los familiares. Entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntarte, ¿cómo
cómo lo vive la persona que recibió la noticia de que tiene un cáncer terminal, de que tiene una enfermedad crónica degenerativa que no va a tener un pronóstico alentador, ¿verdad? O quien tiene, o quien pierde incluso, ¿verdad, Lolita? No tiene que ser algo Así de es. muerto, sino que puede ser una discapacidad, ¿verdad? Así es. Miren, el duelo por pérdida de la salud es de los duelos más difíciles, porque nuestro tesoro más preciado es la salud, ¿verdad? Entonces, ese duelo empieza a ser primero intangible porque va de poco a poquito. Y eso que dices tú de cuando recibimos la noticia, uy, pues ahí empieza ese proceso de duelo, pero no es como los demás duelos que lo último es la aceptación. En este proceso de duelo, lo primero que tenemos que vivir es la aceptación, porque sí lo tengo, sí estoy, ¿verdad? Aunque primero nos neguemos a lo que estamos escuchando cuando nos dan el diagnóstico de un cáncer avanzado, de la enfermedad, ¿verdad? Crónica, que si enfermarnos de una gripa o de un dolor de estómago o de espalda nos causa conflicto, ahora imaginemos cuando es por un tiempo indefinido, cuando quizás no tenga cura y que seguramente, ¿verdad? Eso nos puede llevar a la muerte. Este duelo nos trae muchísimas pérdidas, ¿eh? No nada más la pérdida de la salud, y es pérdida para todos. Si el enfermo, por ejemplo, yo que soy madre de familia, ¿verdad? La enfermedad, yo soy la diagnosticada, pues yo tengo el duelo de pérdida de la salud, pero mis hijos tienen el duelo o mi familia de pérdida de la estabilidad, pérdida emocional junto conmigo también. Hay una pérdida emocional, hay una pérdida hasta de la economía, porque hay en este proceso, en esta pérdida de la enfermedad, hay múltiples pérdidas. Por eso también se hace aún más difícil de sobrellevar Y aquí hay muchos puntos a trabajar para poder pues ver de diferente manera la vida, ¿verdad? Para encontrar ese sentido y ese nuevo sentido de vida que tenemos que dar, ¿verdad? Por eso es tan difícil de momento y por eso en un principio es intangible porque va de poco a poco y a lo mejor nos ven igual, ¿verdad? No se nota, pero conforme va caminando la enfermedad se va haciendo tangible ese duelo, ¿verdad? Por la falta de movilidad, por la incapacidad que nos causa, por todo lo que dejamos, quizás trabajo, quizás convivencia con amigos, dependiendo de la enfermedad que se presente, ¿verdad? Es un duelo difícil, es complicado y hay que trabajarlo. Es correcto. Lolita, por ejemplo, ahorita que hablabas de que, bueno, las etapas del duelo que son las que están más o menos establecidas, ¿verdad? En la tanatología, eh, eh, ¿cuál sería entonces, por llamarlo el orden, ¿verdad? De un proceso, de un duelo por pérdida de la salud. Si el primero es la aceptación, pero se viven todos los mismas etapas del duelo. Vamos a atravesar todas las etapas. Nos dicen que hay las etapas del duelo, pero no quiere decir que las vamos a vivir como nos las van nombrando, ¿verdad? Primero la negación, luego el enojo, luego ¿verdad? Así no. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dan el diagnóstico, nos impactamos y lo primero que viene a nuestra mente es no puede ser. Sí. Y entonces empiezan a avivar tantas emociones y sentimientos de verdad y surgen 1001 preguntas. Bueno, vamos con las emociones y los sentimientos. Lo primero que sentimos es temor, porque no conocemos de lo que nos están hablando, ¿verdad? Sí. Esto es algo nuevo para nosotros. Entonces empieza el miedo, después la angustia, y eso nos lleva a preguntas como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir esto? Si fuimos acompañados por alguien a que nos diera el diagnóstico, pues tenemos un soporte ahí, pero si fuimos solos cuando nos dieron ese diagnóstico, otra de las preguntas y que causa y que nos da para abajo es,
¿cómo les voy a decir esto a mi familia, verdad? Ujú, Entonces, aquí es algo que yo les quiero decir que es sumamente importante es que lo hablemos, ujú. porque después surge la conspiración del silencio y eso hace mucho daño, hace más daño que la misma enfermedad. Entonces, acordémonos, para poder sobrellevar esta enfermedad necesitamos trabajar el duelo, pero también necesitamos sentir paz y esa paz y eso todo nos la va a dar estar en comunicación con los nuestros. Sí. Lolita, ¿estás de acuerdo que, bueno, el enfermo, porque muchas veces, bueno, no le dicen los médicos directamente a la persona enferma, sino a sus familiares primero. Hay personas o familias que deciden guardar esas, no decirlo al enfermo. Así Em, es. Respecto a esto, ¿qué nos puedes decir? ¿Merecen saber la verdad? Por supuesto, eso es a lo que le llaman la tanatología y la psicología, la conspiración del silencio ante una enfermedad, que lo único que va a causar es un duelo complicado. Porque miren, se le llama conspiración del silencio porque al final de cuentas el enfermo lo sabe y está en todo su derecho de saberlo porque él tendrá mil y un cosas que poner en orden en su vida, ¿verdad? Incluso gustos, poner en orden y hacer hasta un testamento de vida, ¿verdad? Una Sí. voluntad anticipada de A cómo él despedirse, a despedir. a decir, por ejemplo, cuando yo me muera, quiero que me incineren, quiero que Esa me es la voluntad sepulten, ¿verdad? anticipada, exacto. Sí. Incluso también arreglar algún asunto con alguien de un perdón, de una disculpa. Mm, Aquí al enfermo hay que darle su lugar, la verdad, porque no sabemos cuánto es el tiempo de vida que va a tener, ¿verdad? sí. Entonces, como se vaya trabajando el duelo con el enfermo y con la familia, porque también hay que trabajar a la familia, es, es lo que les va a dar esa satisfacción del deber cumplido, ese morir en paz, acordémonos, ¿verdad? Sí. El que nos toque esta parte de ser diagnosticados por una enfermedad tiene pues sus muchas desventajas, pero tenemos que voltear a ver las ventajas que tiene. Y esto que estamos nombrando es una de las ventajas, hacer ese alto en mi vida y poder hacer esa introspección que yo necesito para sentirme en paz, para sentirme preparado, ¿verdad? Verlo como esa parte, ¿verdad? Es mi preparación para lo que sigue, ¿verdad? Para esa graduación que voy a tener de la vida eterna, que al final de cuentas este cuerpo que tenemos y esta vida, pues es eso, o sea, es ese abrigo que nos arropa y que lo vamos a soltar como la mariposa, que es nuestro símbolo de la tanatología, que Ujú. somos primero un capullo y que cuando hay esa trascendencia, nos salen las alas, ¿verdad? Y entonces podemos volar y decir, trascendí, Sí. ¿verdad? Y dejé huella y pude hacer lo que quise y eso lo va a constatar la familia, porque entonces ese sabor del deber cumplido también lo van a tener ellos y eso es lo que les va a dar la paz para continuar. Sí, Lolita, en esto que hablas de la voluntad anticipada, pueden entrar también la decisión de yo no quiero morir en un hospital, ¿verdad? Yo quiero quedarme en mi casa, todas esas cosas Así es. que muchas veces, o sea, se puede entender en el sentido de que uno, si ve muy mal a un familiar, decida llevarlo al hospital, pero hay que tomar en cuenta lo que la persona haya solicitado, ¿verdad? En sus últimos momentos. Claro que sí a nosotros nos han hablado mucho, ¿verdad? Sobre que se habla tanto bueno, aquí estamos hablando de la voluntad anticipada, no me quiero salir, ¿verdad? Pero la voluntad anticipada es darle ese lugar a la persona, al enfermo, de decidir sobre él, ¿verdad? Sobre lo que él quiere, cómo va a querer, como mencionas tú, quiero ir a un hospital porque me voy a sentir
mejor atendido porque necesito cuidados paliativos, o ver si de esos cuidados paliativos, ese bien morir me lo pueden dar en mi casa, ¿verdad? Porque también hay que pensar en todo lo que la familia, ¿verdad? Va a pasar, ¿verdad? Entonces, esa es la comunicación que se debe de tener con familia enfermo o cuidador y enfermo, según los, ¿verdad? Lo que estén. Algo que estamos tratando de que llegue a todos, no es la eutanasia, no es eso, es la ortotanasia, que es ayudar al bien morir, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de este proceso de lo que nos da el duelo por pérdida de la salud. Algo que quiero nombrar ahorita es no anticiparnos como tanto al suceso, ¿verdad? Más bien irlo caminando paso a paso e ir preparándonos, ¿verdad? Claro que sí, pero yo creo que más que nada ir preparando el alma, ¿verdad? Es eso que hay adentro y que es lo que va a quedar y es la esencia y es lo que nos va a dar como la paz y el darle sentido a la vida mientras la tengamos. Sí, Lolita, tienes toda la razón. Ahora, volviendo un poquitito a las etapas del duelo, que como tú Claro. bien lo manifiestan, las etapas del duelo conocidas, es normal que una persona vaya no es un A, B, C, D, ¿verdad? Ni 1, 2, 3, 4, que creamos que cuando ya pasamos el 1, ya, pues ya nunca nos vamos a regresar. O sea, en el duelo podemos sentirnos un día, la ira y otro día sentir la culpa otra vez y otro día la aceptación. Es normal, ¿verdad, Lolita? Miren, es bien normal eso, Claudia. El duelo hay que tomarlo así, el duelo, todo el duelo en sí, no nada más la negación, es un mecanismo de defensa que nosotros, ¿verdad? Vamos caminando para no desplomarnos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente fue creado de una manera tan sabia, ¿verdad? Y aquí algo muy importante es que el duelo es único, es personal, ¿verdad? Y que cada quien vivimos el duelo de una manera diferente. Aquí con respecto a la pérdida de la salud, si es propia, ¿verdad? Va a depender de toda la sintomatología y de toda la atención y de todo lo que pongamos en nosotros. Pero si la pérdida de la salud es de un ser querido, ¿verdad? Muy cercano, papá, mamá, hasta un amigo muy querido, ¿verdad? Se va a manifestar también de cierta forma. Aquí, cuando vivimos este duelo, le llamamos duelo anticipado, porque se anticipa a la muerte, a las pérdidas que se van presentando. Es un duelo anticipado y que es una preparación para, ¿verdad? Entonces, las etapas del duelo se pueden vivir de entrada, siempre va a ser la negación. De entrada siempre va a ser la negación, pero las demás van a jugar. O sea, un día vamos a sentir ese ánimo arriba y vamos a pensar prueba superada, pero va a venir algo que detone y nos regrese, ¿verdad? Al enojo o a la depresión, a esa etapa del duelo que es la depresión, que es cuando nos ponemos muy tristes, ¿verdad? Ahí hay que observarnos que sea una depresión porque es la etapa del duelo y no una depresión química que necesita ya otro tipo de atención, ¿verdad? Un medicamento o algo así, ¿te refieres? Así es. Ok, ahora, Lolita, hemos ahorita platicado en relación a la pérdida de salud, pero con un final en la muerte. Pero está la otra parte que platicábamos, que es cuando pierde uno la salud, pero que queda con una discapacidad o con algún daño permanente, que le impide, por ejemplo, movilidad y todo esto. ¿Se viven exactamente de la misma manera o es diferente? Se viven diferente y qué bueno que tocas este tema. Acuérdense que diagnóstico no es sentencia de muerte, ¿verdad? Qué bueno que lo tocas. No todas las personas, por decir un ejemplo, que son diagnosticados con cáncer, quiere decir que van a morir, ¿verdad? Pero bueno, cuando es un diagnóstico de una enfermedad
que la vencemos, pero que quedamos con alguna discapacidad, ¿verdad? O por un accidente o por lo que sea y quedamos con una discapacidad, ese duelo hay que trabajarlo de cierta forma porque no es igual al duelo de que nos conlleva la muerte, o sea, es el duelo porque nuestra vida no va a ser la misma, pero depende de nosotros si es mejor, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces, si nos hacemos, ¿qué puedo hacer? O sea, estoy tan sumido en esa etapa, me quedé estacionado en la etapa de la depresión porque perdí una pierna, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar esa parte de que perdí la pierna, pero gané vida, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante no hacernos la pregunta de ¿por qué me pasó esto? Yo creo que aquí es muy importante trabajar esa parte donde digamos, ¿para qué me pasó, verdad? ¿Qué voy a hacer con esto ¿Qué voy que a me hacer con pasó? esto? Cuando nos decimos un para qué, vienen mil respuestas. Sí, Entonces, poco a poco, los duelos se viven de paso a paso, sí, ¿verdad? Se trabajan de pasito a pasito para que den un gran resultado, sí. ¿verdad? Cuando hay una discapacidad, hay que voltear a ver las partes que quedaron bien en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a dar el aliento a seguir. Ok, perdí una pierna, pero tengo la otra y tengo mis brazos. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? Entonces, es ahí el trabajo que se tiene que hacer. Enseñar a voltear y a tener otra perspectiva de vida. Sí, muy bien. Oye, Lolita, por ejemplo, en el caso de la duración del duelo, ya sabemos que, bueno, no hay una fecha, no hay 2 meses, 3 meses, un año, 4 años, o sea, no hay, pero mi pregunta concretamente va a que obviamente quien trabaja su duelo apoyado de un psicólogo, de un tanatólogo, su proceso puede ser más saludable y, por llamarlo de alguna manera, más rápido, ¿es correcto? Sí puede ser, Claudia. Acordémonos que depende del duelo que estemos viviendo, es el tiempo. Ujú, Sí, el duelo es personal, lo vivimos a nuestro ritmo, pero ujú. sí también un duelo, por decir, por pérdida de la salud, no nos puede durar 4 años, ¿verdad? Porque entonces estamos perdiendo Estamos atorados. ese sentido de vida, ¿verdad? Ujú, Entonces, trabajar el duelo, ¿verdad? No tiene una fecha, pero tampoco hay que prolongar tanto. Acordémonos que el trabajo tanatológico es una terapia, pues por decir, rápida. No ujú, es una terapia de máximo 10 sesiones porque somos los que le damos como el parteaguas para continuar. ¿Qué quiere ujú. decir esto? Que un duelo, o sea, como yo les dije hace rato, se vive paso a pasito, ¿verdad? Pero hay que sea el impulso, o sea, que no nos quedemos atorados tantos años en un duelo que verdad, que nada más pues si un duelo se queda así atorado tanto tiempo es porque es un duelo complicado y porque el acompañamiento tanatológico tiene que ser acompañado, ¿verdad? Sí, Ya de una terapia especializada como puede ser o un psicólogo o un psiquiatra. Acuérdense que los tanatólogos y los psicólogos no medicamos. El único que medica es el el psiquiatra, ¿verdad? psiquiatra. Ujú. Médico psiquiatra. Pero entonces sí se puede hacer un trabajo a la par y da muy buen resultado, la verdad. Muy bien, es muy importante saberlo. Ahora, aquí hablábamos de que hay dos partes, ¿verdad? Está la parte de la persona que está enferma, ya sea en un proceso de enfermedad terminal o o por discapacidad, pero ese duelo lo vive la persona de una manera que es la que ya hablamos, y está la otra parte, que es la familia, ¿verdad? Que siento yo que es pues es una parte esencial, porque sin esa parte de la familia no hay el apoyo, la comprensión para quien está viviendo en carne propia su
su duelo anticipado, entonces, ¿qué se recomienda para la familia? Porque digo, podemos Sí. leer algunas cosas, escuchar algunos audios, pero cuando una vez estamos en esa situación, de verdad no sabemos para dónde ir. ¿Qué sería lo que recomendaría, Lolita? Miren, de momento, cuando es el primer momento de esta situación, los que se van a dar el acompañamiento son la familia, la verdad. Entonces, yo creo que ahí el círculo del amor es lo más recomendable. Ese se hace cuando ya se está despidiendo a nuestro ser querido, pero también lo podemos hacer cuando se inicia esta parte de la vida que surgió, ¿verdad?, ante una enfermedad crónica. Sí. Ese círculo del amor es hablar, decirlo, ¿verdad?, comprender, apoyar y tener la mirada hacia lo que queremos lograr. Casi siempre es hacia recuperar la salud, pero si no es posible, es aprender juntos a vivir la enfermedad, conociéndola, identificándola en mí como enfermo, identificándola yo como familiar, la sintomatología, qué siento, qué esto, ¿verdad? Cuando conocemos, cuando nos empapamos de eso, cuando nos conocemos, es cuando sabemos cómo. Pero aquí algo muy importante, porque como estoy nombrando esto, es no googlear nada, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es al amor, a la conexión, a eso. Si surgieran dudas con respecto a la enfermedad, el único que nos las puede aclarar es el médico. Sí. Yo les sugiero aquí bueno, primero el trabajar el círculo del amor y segundo, el enfermo y la familia, cada uno tengan una libretita. La verdad, estas libretas son un tesoro. Ahí ustedes van a anotar todas las dudas, todas las preguntas, todo lo que vieron, ¿verdad? Y cuando tengan su próxima cita con el doctor, aclararlas. Eso Sí. les va a dar paz, les va a dar tranquilidad y es la manera como se va a trabajar con la familia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Lolita, otra cosa, en relación a, a este duelo por discapacidad propia o enfrentar la propia muerte, ¿tiene algo que ver o influye en algo la edad de la persona como para que lo tome de una manera o de otra, más grave, menos grave, más fácil o más difícil? Por supuesto que sí. La Ujú. edad es un factor muy importante. Cuando nos dan el diagnóstico de nosotros, nos agobia, pero muchas veces decimos, bueno que fui yo y no fue mi chiquito. Sí. Pero cuando nos dan el diagnóstico de enfermedad, más aún cuando es una enfermedad crónica, ¿verdad? Y degenerativa, y que puede conllevar a la muerte, y al que es diagnosticado es un niño, nos duele todo. Nos duele hasta el respiro, el alma, todo nos duele. Sí, ¿Por qué? Porque está iniciando una vida, ¿verdad? Nos sí, duele. Pero bueno, ahí también tendríamos que aprender muchas cosas al ver, ¿verdad? Esa parte. O igual cuando es un joven. ¿Por qué nos duele más cuando es una persona, un niño, un joven o un adulto joven? Pues por eso mismo, porque pareciera que tenían toda la vida por delante, ¿verdad? Por eso es sí, muy difícil. Y porque aparte de todo, como mamás, como papás, tenemos expectativas para ellos desde que fueron concebidos. es Por eso correcto. la edad es importante y juega mucho, ¿verdad? En Sí. el proceso de duelo. Cuando es una persona adulta, Ujú. y verdad, y que ha venido conllevando una enfermedad y salido y otra, estamos, acuérdense, viviendo el duelo anticipado y es más fácil como, como soltar, Sí, como sí, aceptar, ¿verdad? Porque al final de cuentas, él ya vivió, sí. ¿verdad? Por eso es un factor también en el trabajo de duelo que importante y que juega en nuestros sentimientos y en todo, en nuestra vida, la edad de la persona. Entendido. Ahora, eso es desde el punto de vista de los familiares, ¿verdad? Y desde el punto de vista del enfermo, Lolita.
Miren, del enfermo juegan muchas cosas hasta el carácter de nosotros, hasta cómo, cómo hemos llevado nuestra vida, ¿verdad? Si es un niño, los niños son mucho más fáciles de ellos entender, de ellos aceptar, ¿verdad? Por su inocencia. No quiere decir que no sufran, ¿verdad? O que no sientan dolor, o que no sientan tristeza o preocupación, pero ellos tienen su alma pues más limpia, aceptan las cosas más fácil y tienen más facilidad a desprenderse, al desapego, ¿verdad? Cuando estamos en una edad media, de adolescente a joven adulto, les cuesta mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo. Hay que trabajarlo, hay que, pues, trabajar mucho toda esa parte de la fe y de la esperanza con ellos. No dar falsas expectativas, pero a ellos les cuesta más trabajo porque precisamente ellos tienen muchas expectativas para su vida todavía, planes, pensamientos, entonces para ellos es difícil. Entonces hay que trabajar mucho ese sentimiento de aceptación, ¿verdad? Y ese proceso de duelo, y esto se puede trabajar como con esa lista de todo lo que ellos tienen pendientes, de sus pendientes, porque aún vayan y hay que hacer esa lista y ir palomeando, por decirlo, ¿verdad? Cada una de las cosas que se hayan realizado, porque eso es lo que les va a dar, pues, la paz, la tranquilidad para ir despidiéndose de esta vida, ¿verdad? Sí, híjole, sí. Ahora, pues, por último, Lolita, yo quiero preguntarte algo que, bueno, causa es difícil para nosotros los latinoamericanos y en especialmente los mexicanos, que le tenemos mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Y no tenemos una educación o culturalmente no hay una preparación para la muerte. Nadie nos prepara, no lo vemos nosotros como un proceso normal, parte de la vida, porque eso es, ¿verdad? O sea, todos vamos a morir, unos antes, otros después, unos en alguna circunstancia, otros en otra circunstancia diferente, pero ¿por qué nos cuesta esto? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la muerte? Por lo mismo que tú dijiste, porque no está, no nos lo han nombrado para empezar, ¿verdad? Pero no está constatada en nosotros. O sea, nosotros nacemos, pero pensamos que vamos a vivir para siempre. O sea, ni siquiera lo imaginamos que somos finitos, ¿verdad? Y aquí en tanatología vemos que desde que nacemos empezamos a perder hasta perder la vida misma, ¿verdad? Aquí es muy importante y qué bueno sería que fuera parte de la educación de como nosotros que formamos una familia, hablar de la muerte como una manera natural, porque al final de cuentas es un proceso. Es difícil la manera como se nos vaya a presentar la muerte, ¿verdad? Porque si es por enfermedad y va a haber una agonía larga, es muy difícil y doloroso, ¿verdad? Y a veces preferimos no decir nada, pero si aún así hablamos de la muerte, ¿verdad? Si tenemos alguna creencia, si creemos en un ser supremo, pues con mayor razón hablarlo, porque no lo dicen en la escuela, pero como muy por arriba. Naces, creces, te reproduces y mueres. Pero lo tomamos como una clase de la Lo escuela. de la vida desde el punto de vista científico, ¿no? Sí. Nada más, pero no. Además, algo bien importante, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos o platicamos con los amigos de que la muerte un día va a llegar, les aseguro que vamos a tener una vida diferente. Si comprendemos que somos finitos, que la muerte un día y no sabemos el día ni la hora, va a llegar, vamos a disfrutar la vida de una mejor manera, Es ¿verdad? correcto.
Es correcto. Pues sí, Pero porque nadie nos dijo que veníamos eternamente. Yo creo que esa es una de las razones, Lolita, por las que causa tanto conflicto para la sociedad, para una familia, para unos padres en específico, que un hijo muera, por ejemplo, porque es considerado algo antinatural, ¿verdad? O sea, que lo normal, por llamarlo de alguna manera, es que los hijos entierren a sus padres, no al revés. así Y es. estas cosas nos sacan de nuestra equilibrio, ¿verdad? Nos vienen a golpear de una manera que no estamos preparados y la verdad, pues es que lo asumimos porque nadie nos dijo que íbamos a morir de tal edad, ni viejos, ni nada de eso, pero precisamente porque no lo hablamos, porque nunca lo pensamos, porque nunca lo platicamos en sí, pues no estamos preparados para ello. Lo evitamos, ¿verdad? Y eso de repente, pues, puede resultar contraproducente, ¿verdad? Así es. Para la muerte siempre va a ser inesperada. Mm, no tenemos una preparación en sí, ¿verdad? De que un día va a llegarnos la muerte, pero sí podemos ir, ¿verdad? Viviendo de cierta manera para cuando llegue el día nos podamos despedir en paz y a gusto, porque Sí. es la única forma como va a ser. Es correcto. Y sí, fíjate que el considerarlo, yo he estado en la situación de tener un ser amado enfermo de una enfermedad grave que terminó en muerte. Y todo el proceso que duró, todos los años que duró este tratamiento, nunca me pasó por la mente, siquiera por la mente, la posibilidad de que fuera a morir. Y por eso el día que murió fue muy, muy difícil para mí porque hay personas que piensan que, bueno, pues ya vivió un proceso de años de enfermedad, o sea, ya estaba más o menos, pues como que avisada, por llamarle de alguna manera. Sí, Y no sí, hay tal, no hay tal de verdad, o sea, pero ¿por qué? No es porque yo me haya cerrado a eso, simplemente de verdad nunca lo consideré, nunca acudí con un tanatólogo, nunca leí algo al respecto, porque a lo mejor me hubiera preparado, por llamarlo de alguna manera. Yo no digo que esto haga que sea menos doloroso o menos terrible cuando llegue el momento, pero definitivamente tener la conciencia de que a todos nos puede pasar y todo puede así pasar es. cuando tenemos a un familiar enfermo. La verdad sí siento que hubiera sido mucho menos traumático, se hubiera aprovechado más el tiempo, ¿verdad? Yo creo que parte de las etapas del duelo precisamente es eso de culpa que se siente. El dolor nunca cambia, ¿verdad? Nunca cambia, a uno siempre le duele, pero aprende a vivir con ellos y sacar lo positivo. Ya puede uno con el tiempo recordar todas las cosas hermosas sin que nos cause dolor, recordar a la persona con nostalgia. Bien puede darnos ganas de llorar, bien podemos tener un momento de tristeza, Así es. pero la verdad y pasa porque tratamos de poner por encima todo lo bueno que esa persona fue y toda la felicidad que nos dio en esta vida antes que lo negativo. Ya como que lo transformamos en algo Así es. positivo, pero el hablarlo, el prepararnos, el leer un poco, el tenerlo incluso de verdad, Lolita, hasta como asignatura, yo creo que Así es. mucho nos ayudaría como sociedad y en la familia cuando llegáramos en un momento, ¿verdad? Así Lolita, es. no sé si tú quisieras agregar algo antes de despedirnos. Bueno, con respecto a que dices, ¿verdad? De que el dolor siempre va a estar ahí. Así es, nunca se vuelve más fácil, la verdad, la vida. Solo eres tú volviéndote mejor persona. Ujú. Y algo que yo les quiero decir, y esta frase yo se las digo siempre cuando estoy con alguien, es que el dolor existe, la muerte va a llegar y la vida es una.
Ujú. Si analizamos esa frase, nos damos cuenta, ¿verdad? De qué quiero para mí, cómo quiero vivir y qué quiero para los demás. Sí, Lo que yo les hablaba de ese sentimiento del deber cumplido es lo que nos va a dar la paz, la tranquilidad, la armonía, ¿verdad? Pero que no sea en los últimos momentos, que sea desde ahorita, porque como dijiste muy claro, nunca nos imaginamos que alguien va a morir. sí. Y quedémonos claro que todos vamos a llegar un día a esa parte final de esta vida terrena para poder trascender hacia la vida eterna, Sí, ¿verdad? Pues sí. algo otra cosa, no sé. No, no, hombre, Lolita, pues la verdad te agradezco muchísimo todo lo que nos comentaste, pues estoy segura que a las personas que nos escuchan les es de gran valor porque nos ayuda a entender en momentos difíciles que lo que estamos sintiendo va a pasar, que se puede modificar, que es normal, muchas cosas que sentimos. Yo recuerdo, y lo quiero comentar ahorita porque fue algo que a mí me causó muchísimo sentimiento feo, que yo recuerdo que la primera vez después del duelo de la muerte de mi hija, la primera vez que me reí, me sentí tan mal conmigo, hasta yo mismo dije: "A ver, ¿de qué te ríes?". O sea, como que yo me estaba juzgando a mí misma por estarme riendo. Entonces, eso es algo que uno aprende, ¿verdad? De que uno aprende y que dices: "Bueno, es que efectivamente parte del duelo y de este proceso de duelo nos enseña a precisamente, ¿verdad?, volver a vivir, volver para ser mejores personas, como tú bien lo dices, porque también nos hacemos personas más comprensivas, Así perdón, es. más compasivas, también a tratar de, pues, de entender el dolor de otros, ¿verdad? Porque muchas veces se nos da muy fácil juzgar, por eso tanta gente de repente comenta: "Oye, ya deberías de estar mejor, ¿no? Ya no llores, ya pasó esto, ya, o sea, ya saca las cosas, ya no, vacía su cuarto, ya no hables de él". O sea, no, es No. precisamente porque no todas las personas estamos preparadas para eso, ni o no hemos pasado por una Así circunstancia es. como esa, y eso es algo que está totalmente equivocado, ¿verdad? Entonces, Así es. pero que podemos aprender precisamente como parte de poder ayudar a una persona a transitar su proceso de duelo de una manera menos, ¿cómo llamarle? Pues En, menos difícil o sí, menos lacerarse uno, ¿verdad? exacto, exactamente. Y precisamente porque algunas veces cuando estás en este proceso del duelo, hay días o que está muy reciente el duelo, hay días en que amaneces muy bien y te sientes tan bien, te sientes contento y todo. Y otro día puedes amanecer deprimido, muy triste, y otro día puedes estar enojado. Y el que todos sepamos que esos sentimientos son normales, nos ayuda a transitar también nuestro duelo, pues un poquito más Así es. fácil, ¿verdad, Lolita? Y Así es. también, fíjate, perdón que te interrumpa, nada más quiero agregar Ah, algo que pasa con mucha frecuencia y que yo veo con muchísima frecuencia cuando estamos viviendo un duelo, que cuando estamos, por ejemplo, en la etapa de la ira, del enojo, casi siempre buscamos a alguien con quien desquitar, ¿verdad? Ese bien. sentimiento, y muchas veces el que la familia o los que están cercanos no sepan que la ira es una parte del proceso, y que yo mismo como persona que está viviendo el duelo no sepa reconocer eso, puede hacer que las personas se enojen irreparablemente o nos lastimemos irreparablemente por no reconocer que esas cosas pues son normales, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Así es, Claudia. El proceso de duelo cuando por pérdida de muerte, ¿qué es lo que estás tocando? Vivimos muchas emociones. En cualquier proceso de duelo, se vale sentir todo, la verdad. Todas las emociones hay que dejarlas fluir. Todas, de sentimientos y emociones, y permitirnos llorar
y permitirnos, ¿verdad?, sacar eso. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos con esas emociones y con esos sentimientos, ¿verdad? Para no dañarnos más, ni para no dañar más a los que están alrededor nuestro, porque al final de cuentas, cada quien vivimos ese proceso de duelo, Sí. ¿verdad? Ante la pérdida de alguien, ante la pérdida que se presente en esa familia, todos están viviendo un duelo y el duelo lo sienten y lo viven de diferente manera, ¿verdad? Sí. Pero si aquí démonos la oportunidad de sentir la emoción y el sentimiento, es muy importante identificarlo para poderlo trabajar. Cuando Sí. yo identifico ese sentimiento de coraje, de que no sé qué, a ver, lo anoto, hoy amanecí, que no quiero que ni me hablen, por decir, al escribirlo ya lo estoy manifestando y ya como que se baja un grado a mi intensidad, ¿verdad? Y así es una forma de ir trabajándolos, esas emociones, porque eso es el duelo, una y mil de emociones y sentimientos que se viven, ¿verdad? Y como montaña rusa, ¿verdad? O sea, Así vas una vez un momento hasta arriba y vuelves otra vez hasta abajo en los primeros meses, ¿verdad? así es. Del duelo, ¿verdad? Sí, Claudia, así Bueno, es. ay, Lolita, pues te agradezco de todo corazón que hayas estado en esta Encantada. podcast con nosotros. La verdad, resulta de mucho, mucho valor todo lo que hoy nos platicaste, todo lo que hoy nos aconsejaste, y estoy segura que, bueno, muchas personas que escuchen este audio van a poder sentir un poquito de alivio, de paz, de ayuda al escucharte, porque ese es el objetivo, que personas comunes, como yo me refiero a que hemos vivido el duelo y lo expresemos, o alguien se va a sentir identificado con esto y va a poder ayudarle de alguna manera, ¿verdad? Yo les Que así recuerdo a sea. todos que pueden escucharnos que pueden buscarnos en Facebook, en el canal de Instagram y también en el podcast. Pueden buscarlo como Pérdidas y Duelos, y de cualquier manera, pues aquí les vamos a dejar la información en este mismo podcast o en este mismo video. Te agradezco muchísimo, Lolita, y espero que tengamos más oportunidades de poder Claro que sí. platicarte. Vamos a Con seguir mucho invitando gusto. porque nos sirvió de mucho y me gustó muchísimo. Muchas gracias, Lolita, y nos despedimos de todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lolita.